Continuando con nuestro ciclo dedicado a la seguridad en el trabajo, el comisario inspector Raúl Lobo, licenciado en Higiene y Seguridad Laboral, nos hablará sobre la importancia de los exámenes médicos preocupacionales. Vamos a hablar un poco de los exámenes preocupacionales. Ustedes saben que son 5 los exámenes en realidad. Acá lo tienen: examen de ingreso o preocupacional, el examen periódico, el examen posterior a una ausencia prolongada, el examen previo a una transferencia de tareas y el examen de egreso, es decir, cuando yo dejé la empresa por X motivos, no trabajo más, también les corresponde hacer un examen. Vamos a detallarlos un poquito más. El examen de ingreso, el objetivo es determinar la aptitud del postulante, detectar si tiene alguna enfermedad preexistente, es decir, antes de que ingrese a ese puesto de trabajo. La obligatoriedad es obligatorio previo al inicio de la relación laboral. Las empresas lo ponen obligatorio porque si no, no podrían saber qué tipo de lesión tiene o enfermedad. Vamos a ver el otro. El examen periódico, es decir, mientras ya está desarrollando sus labores, mientras ya está ejecutando sus tareas diariamente, el objetivo, el examen periódico, la detección precoz, es decir, como dicen los médicos, prevenir antes de que se muestre la enfermedad en su plenitud, hacer un diagnóstico precoz, detectarla. La obligatoriedad, obligatorio cuando existe exposición a agentes de riesgo. Por eso les decía yo que siempre el servicio de seguridad e higiene laboral debe estar directamente relacionado con el servicio de medicina laboral, porque no va a pasar los datos de acuerdo a que la explotación, por ejemplo, comercial, donde se ven agentes de riesgo, entonces allí el médico va a decir: necesitamos hacer un examen periódico, examen cada 3 meses, cada 6, cada 9, cada año, para hacer una detección precoz, porque el agente que están trabajando puede causar este tipo de enfermedad. Y el responsable es la ART o la empresa autoasegurada. Resolución 4397. Acá tenemos el examen previo a una transferencia de actividad. El objetivo es similar al preingreso, es decir, determinar con anterioridad que no tiene ningún tipo de lesión, o si la tuviere, cuánto va a pasar a realizar otra tarea, siempre dentro del establecimiento o no. La obligatoriedad, toda vez que exista agente de riesgo. Decreto 658/96. ¿Quién es el responsable? ¿Es la ART o empresa autoasegurada? Voy a aclarar lo que es una empresa autoasegurada, es decir, que no está afiliada a una ART, sino que se autoasegura ella misma. Ella cumple con todos los derechos y obligaciones como si fuera una ART. Objetivo del examen posterior a una ausencia prolongada. Yo por algún tipo de lesión me ausenté de mi trabajo 6, 8 meses, 10 meses o más. Entonces, cuando se retorna uno de nuevo a esa empresa, debemos detectar patologías sobrevenidas, es decir, si este tipo de enfermedad que yo tuve se curó o trajo otra patología. Y la obligatoriedad son optativos, hacerlos previos a retomar la tarea. ¿Quién es el responsable? ¿La ART o la empresa autoasegurada? O como convengan ellos, ¿no? Ahora vamos a ver el examen de egreso. Terminó la relación laboral con la empresa y debo hacer el examen para comprobar mi estado de salud. Ese es el principal objetivo. Y la obligatoriedad son optativos. Están 10 días antes de que yo me desvincule de esa empresa o 30 días a posterior. El responsable es la ART o la empresa autoasegurada, o pueden convenir ambas. Los exámenes laborales son obligatorios para el trabajador. Simplemente como información, el anexo 1 es el examen físico completo con agudeza visual, radiografía panorámica de tórax, electrocardiograma, laboratorio, hemograma, BCG, glucemia, uremia, orina completa, declaración jurada del trabajador respecto de la patología de su conocimiento, es decir, si sabe el futuro empleado, si sabe el postulante, tiene alguna enfermedad, la puede declarar allí.
también los estudios neurológicos y psicológicos. ¿Para qué? Porque por allí tenemos trabajo de riesgo, hay personas que no pueden estar en espacios reducidos y hay tareas que podemos hacerla, capaz que lo necesitan en espacios confinados, que lo necesitan que esté muchas horas en una cabina, y eso la persona, por eso es necesario contar con estos estudios neurológicos y psicológicos, porque tal vez no sea apta para desarrollar ese tipo de tareas. El anexo 2, el listado de exámenes y análisis complementarios específicos de acuerdo a los agentes de riesgo presentes en el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a trabajar con algún agente que estadísticamente, ya saben los médicos, puede causar una afección, debemos hacer estos análisis, especialmente en el cadmio, berilio y mercurio. Acá está la determinación de proteinuria y de cadmio en orina, rayo X de tórax cada 2 años, prueba funcional respiratoria, mercurio en orina, examen neurológico especializado. Si bien es cierto todo esto es médico, repito, debe saber el especialista en higiene y seguridad cuáles son las causales o estos agentes de riesgo que pueden causarle al trabajador. Para eso debe estar siempre comunicado con el sistema de salud, con el sistema de medicina laboral que posee la empresa. Hablando del sistema, digamos, de medicina del trabajo, lo que podemos decir que estos servicios se pueden brindar en forma interna o externa. Interna, es decir, el servicio está en forma permanente, siempre, todos los días. Está un especialista en salud, un médico laboral, está en esa empresa. Cuando es externo, es decir, horas en el día o determinados días y horas, va a estar presente para revisar o hacer un seguimiento, como siempre decíamos anteriormente al iniciar un poco esta charla, de que los médicos tratan de hacer una detección precoz, evitar que la enfermedad se manifieste en su plenitud. Todo esto, el objetivo fundamental es la prevención. Y si tiene que ejecutar acciones de educación sanitaria, vacunación, socorro y estudio de ausentismo por morbilidad, es decir, por enfermedad, también tiene que hacer una estadística. Este estudio es fundamental para hacer el seguimiento de estos agentes a los cuales puede estar expuesto el trabajador y determinar rápidamente o antes de que se manifieste la enfermedad la detección precoz. Acá podemos ver más o menos el tema de las horas de médicos que deben estar en un establecimiento. De acuerdo, si hay 151 a 300 trabajadores, 5 horas por semana. 301 a 500 trabajadores, 10 horas por semana. 501 a 700 trabajadores, 15 horas por semana, y así van a ir aumentando. Esto puede ser modificado, o si no ha sido modificado ya, por nuevas resoluciones o decretos. Todo en base a la necesidad del establecimiento. Esto es lo que marca siempre la ley como mínimo, lo que no quiere decir que un establecimiento considere que, por ejemplo, si tengo hasta 300 trabajadores, 5 horas por semana, considera que necesita 20, no lo puede implementar. Por último, para que sí en el próximo ciclo ya tengamos entendido lo principal que es la seguridad e higiene laboral, la seguridad e higiene laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones las diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlo. Es decir, cuando nosotros tomamos una empresa, básicamente vemos a qué se dedica, tratamos de ver, empezar a analizar los puestos de trabajo, los riesgos, y como acá dice esta definición, atacarlos en el buen sentido. Es decir, si tenemos muchos accidentes, que ese nivel baje a través de la capacitación, de la concientización, de la aplicación de normas de seguridad. Que si se pueden también elaborar procedimientos de trabajo seguros para determinada tarea, tal vez tenemos un sobreesfuerzo, una mala postura, tal vez estamos haciendo mal un trabajo en el cual alguna herramienta manual nos está causando problemas o un corte en la muñeca o en la mano. Tenemos que ver todo este detalle y hacer el seguimiento y la verificación de que las medidas aplicadas están siendo, digamos, obteniendo un resultado positivo. De esta manera estaremos protegiendo al trabajador. Y la medicina del trabajo complementa las actividades de prevención
proporcionando a la seguridad los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por el desarrollo de una actividad determinada. Voy a cerrar con lo que yo dije o vine repitiendo durante esta exposición. Siempre la seguridad e higiene laboral debe estar relacionada, íntimamente relacionada, estrechamente relacionada con la medicina laboral. Las dos tienen por objeto la prevención y la prevención tiene por objeto evitar que los trabajadores, que los hombres de la casa, también las mujeres que trabajan, puedan regresar a ellas sin ningún tipo de lesión y continuar su vida habitual, brindándose a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, de la forma que salieron, es decir, sin ningún tipo de accidentes y poder continuar con la vida que llevan día a día. Muchas gracias.